soy Carlos Noriega, soy economista, trabajo en el grupo de economistas y asociados GEA y anteriormente estuve coordinando por parte de la Secretaría de Hacienda la reforma al sistema de seguridad social que entró en vigor en 1997, básicamente con la creación del sistema de ahorro para el retiro administrado por las AFORES. En México el volumen más importante ya quedó cubierto con estos dos, el Seguro Social y el ISSSTE, pero todavía hay alrededor de 3-4 millones de trabajadores que están al margen de este reconocimiento, ¿no? Que están en el sector formal, pero que no tienen la posibilidad de que al cambiar de trabajo se les reconozca. Los gobiernos estatales, las universidades, las Fuerzas Armadas, el sector paraestatal a nivel federal y a nivel estatal, en fin, sí hay muchos, se calcula cerca de 100 sistemas reconocidos, muchos municipios tienen el suyo propio y en este país hay más de 2,000 municipios. Entonces, sí, este tema de dispersión de regímenes es muy importante y además de que prácticamente todos esos regímenes siguen siendo de beneficio definido, con lo cual la gran mayoría de ellos además no tendrá, digamos, los estudios actuariales nos demuestran que no tendrán la capacidad de cumplir la oferta o la promesa legal que han hecho. Entonces, tenemos ahí realmente un problema latente. Cuando esta población, dentro de 10, 15 años, en algunos tan cercano como el año entrante, o incluso ya en este momento en algunos municipios, el municipio no tiene los recursos para pagar esas pensiones. Pero el tema se irá agravando gradualmente y dentro de 5 o 10 años, realmente la mayor parte de estos regímenes no podrán cumplir. Tendremos ahí un problema social, un problema económico, de ahí la gran importancia de ir comenzando desde ya a ir transformándolos a un régimen de capitalización y además integrándolos a este gran sistema para que pueda haber la migración. Estamos hablando del sistema de pensiones, con una discusión interesante que nos podía remitir al origen, si el Estado debería o no intervenir en regular un sistema de pensiones que le ofrezca una vida digna a los adultos mayores. Tengo la impresión de que mundialmente eso ya está rebasado, es decir, la mayoría de las estructuras en el mundo están planeadas para ofrecer esa vida digna, cualquier cosa que yo quiera decir, pero tú decías, a lo mejor mi expectativa es muy alta, merezco una vida aunque no sea digna. Vamos a decir, tú tienes un ingreso ahorita de 10,000 pesos al mes. ¿Tú esperas que tu pensión sería 20,000 pesos? Pues supongo que lo mismo que estaba yo ganando, o quizá menos porque mi nivel de gastos va a ser menor. ¿no? A ver, tengo una noticia. No vas a alcanzar hasta más de 30% de tu último sueldo. Es decir, si yo salí ganando 10,000 pesos, en el mejor de los casos voy a ganar 3,000 pesos mensuales. Así yo es. quisiera... Como está hoy el sistema. Como está hoy el sistema. Si se puede participar... Yo creo que habría que otra vez separar los grupos. En el caso de las AFORES, estoy totalmente de acuerdo con Tapia. Tu pensión, al final, va a ser no mayor del 30%, y la mayoría de los mexicanos, yo diría más del 70% de los mexicanos, va a caer abajo del salario mínimo. Así es. En esa parte. En la otra parte, en la parte de los servidores públicos, ya dejamos atrás las que ni siquiera el 50% de los marginales absolutos. Exacto, eso es ni siquiera tocar. Eso a la guadalupana. Esa como... Ahora, estos de servidores públicos, una manera de explicarlos, y un poco de lo que decía Alejandro, es si yo le aporto el 10% a mi sistema de pensiones, por ley, le aporto ese impuesto del 10%, ya decíamos, aporto 30 años, junto 3 años de sueldo. ¿Qué pasa? El primero que llega se come sus 3 años y luego se come los 3 años del que viene más atrás y luego los 3 del que viene más atrás. Y al final, cuando lleguen los que vienen 5 o 10 años detrás de él, no va a haber pensión. Déjame hacerlo así. Hoy es un país donde los adultos mayores rondan el 6.8%. 10 millones de mexicanos. Son 10 millones de mexicanos. En el 2050 va a ser el 28% de la población. Entonces ahora le añadimos un problema más. No solamente no estamos cotizando, aportando suficiente, la tasa de dependencia, la dependencia de los adultos mayores sobre las poblaciones más jóvenes
va a ser mayor, por Estás supuesto. tocando el origen del problema, porque cuando los sistemas de seguridad social y de pensiones en todo el mundo se plantearon en el siglo XX, las condiciones económicas y demográficas eran otras. Había un bajo crecimiento de la población adulta mayor, grandes números de jóvenes que entraban al mercado laboral. Se suponía que todos iban a tener un empleo formal, asalariado, para poder contribuir, y la expectativa de vida no iba a crecer. Pero esos supuestos se invirtieron. Ya no están creciendo los mercados laborales formales como se pensó. Hay más pensionados y que van a cobrar las pensiones durante muchos más años porque la expectativa de vida ha crecido en todo el mundo. Entonces los supuestos que dieron origen a que el dinero iba a alcanzar son los que ahora están poniendo en jaque el financiamiento y la seguridad de todos estos. Hay dos puntos que quiero agregar que dijo él. Y uno es la parte del sector formal. En México está estancado, no está creciendo. Eso es muy, muy preocupante. Y hasta que eso resuelve en cierta forma, tal vez vamos a hablar un poco más. Empleo formal, estás hablando de un empleo que tiene prestaciones. Así es. El 50% que tiene prestaciones está en lo formal, el otro 50% al que hacía referencia Francisco es informal. No tiene absolutamente. Eso es un punto. El otro punto es, en el caso de envejecimiento de la población, en México está mucho más acelerado que los países ya desarrollados. Por ejemplo, si comparamos con Francia, Francia llegó a ese 25%, 26% de población adulto mayores en 250 años. Nosotros vamos a llegar a eso dentro de 50 años. Entonces, nuestro envejecimiento es 5 veces más acelerado y por lo tanto tenemos que cambiar nuestras instituciones 5 veces más rápido. Eso no está ocurriendo. Pero yo suponía que yo estaba cargando parte de la seguridad social de mis mayores. Quiere decir que los más jóvenes no van a cargar conmigo. Entiendo claramente eso. Como están hoy planteadas las cosas, no hay manera que nuestra generación pueda sostener sus pensiones con la generación siguiente. Así es. En parte sí, en parte no. El problema es que sí hay... A ver, si yo no reformo los sistemas que menciona Pedro en su libro, que es un sector público, y se validan los derechos adquiridos, ¿quién los va a pagar? Pues nuestros hijos y nuestros nietos. Lo están pagando, lo van a pagar. Bien, pues. Pero lo van a pagar de los impuestos. De los impuestos. Lo van a pagar todos los que inclusive son ciudadanos que no son beneficiarios ni participantes de esos sistemas. Es decir, los beneficiarios son pocos y los necesarios contribuyentes van a ser muchos. Y eso es un asunto de injusticia fundamental. Claro. Bueno, yo valoro mucho a los funcionarios públicos, pero no puede haber usted pensiones solo para los funcionarios públicos y la burocracia. Hay otra vía posible, donde recortamos los beneficios de los sector público. Eso obviamente no es así. Es muy complicado. ¿Sin revolución? Recortar beneficios no, pero sí asegurarle al trabajador que si quiere tener un nivel de pensión como el que ya se logró en las negociaciones contractuales, etcétera, hay que financiar y hay que aportar por todas las partes. No se puede esperar que los sistemas de pensiones en el país, que te tengo una mala noticia, no son un sistema de los burócratas, son más de 105 sistemas de pensiones públicos en el país, todos inconexos, que no le permiten al trabajador además sumar antigüedades a lo largo del tiempo, etcétera. Y todos esos sistemas están esperando que la hacienda pública derrame de diversas maneras el dinero para pagar las pensiones. Están subsidiados y eso es un riesgo para los trabajadores. Tenemos detectados nosotros, Pedro, más de 1000 sistemas de pensiones, incluyendo municipios, incluyendo... ¿Públicos? Aparte servidores públicos. Solo para servidores públicos. Municipios, universidades, paraestatales, etcétera. Yo pienso que a lo mejor vale la pena hacer la aclaración de que haciendo las reformas que tú mencionabas, Alejandro, aún haciendo las reformas, es muy difícil modificar a la generación actual de trabajadores, aunque legalmente se puede hacer, pero políticamente, lo decías tú, habría una revolución. Hay que ver el paro de los maestros entonces, en el país, un paro de los trabajadores de Pemex. De hecho, ya se ha hecho en muchos estados, en el propio ISSSTE se modificó algo a la generación actual, pero tenemos que tener claro que aún modificando eso, el beneficio económico para el país se verá dentro de 50 años. Porque la joroba, la inercia del esquema anterior, esa no nos la quita nadie. Déjenme tratar, siguiendo un poco el mapa que nos ofrece el libro,
a poner aquí sobre la mesa algunos problemas. Digamos, aventuraban el problema de la fragmentación de los sistemas. Tú das un número, Pedro da otro, pero en cualquier caso son inconexos, incoherentes. Así es. Y claro, si sumamos a estos los sistemas que pudiera haber privados o de otro tipo para la población que no es funcionario público, se nos vuelve todavía un caos mayor. ¿Cómo llegamos a esta fragmentación? ¿Por qué el Estado no ordenó la orquesta, esta que era fundamental? ¿Por qué la irresponsabilidad de las generaciones previas en la política social? Eso viene de fragmentación de otras cosas. Por ejemplo, hemos hecho cambios de varias cosas. Por ejemplo, cómo llega dinero a los municipios. Por ejemplo, hemos visto casos donde los alcaldes tienen un salario más que el presidente del país. Y esas mismas personas están otorgando a sí mismo una pensión, digamos, 3 veces arriba del salario. Pero yo creo que la parte por lo cual viene hay varias razones, pero una es, estos sistemas son parte de las relaciones contractuales que tienen las distintas entidades y dependencias. Entonces, cada vez que se negocia o se negociaba una situación contractual, una forma indirecta de no dar incrementos directos al salario, incrementos monetarios, existe por el lado de prestaciones. Y entonces cada entidad y cada empresa lo que hacía era, como eso lo veían a largo plazo, ahora te puedo pagar más, pero te voy a aumentar. Te voy a aumentar tu con beneficio en un punto, tu contribución en un punto. Durante las crisis económicas de los años 80 y 90, muchos de los arreglos contractuales de los trabajadores públicos en los 3 niveles de gobierno fueron, como lo señala Alejandro. Entonces se amplió. Pero eso, el origen tiene que ver con nuestra Constitución, porque el artículo 123, en primer lugar, se abrió en 2 sistemas para trabajadores privados y públicos. Eso de entrada permitía una diferenciación y quién sabe quién ganaba y quién perdía. Y hoy sabemos quién ganó y quién perdió, ¿no? Y segundo, también permite la Constitución que hubiera sistemas complementarios a los de la Seguridad Social. Y en ese otro sistema se enraizaron muchísimos beneficios y nadie se preocupó por asegurar que el dinero estuviera en el futuro. Preguntaba para qué servía un actuario hace rato, Francisco. A ver, cuando uno va a hacer una negociación contractual de este tipo y es responsable, la pregunta es, ¿y con qué voy a fondear mi oferta? ¿De dónde voy a sacar recursos para cumplir esto? No yo, sino la institución para la que laboro. ¿Por qué el fondeo no se volvió relevante a la hora de estas negociaciones? Bueno, a mí me parece que en ese tiempo pesaba más el tema político que el tema económico, y como decían... Hoy no, nada más en ese tiempo. Digamos que está pesando. Yo siento que ya yo lo veo en mi despacho, ya los dirigentes, incluso los sindicales, están tomando las decisiones en base a estudios actuariales. Antes me parece que era simplemente firmar en la tarjeta de crédito para que lo paguen las siguientes administraciones. Entonces, yo creo que sí se hacían los estudios actuariales, pero no nos hacían caso a los actuarios. Y la otra cosa también importante es que de esos resultados de los estudios actuariales, también por lo que comentaban Alejandro y Pedro, estaban basados en determinada esperanza de vida. Y entonces las aportaciones resultantes eran del 10 o del 15% de los salarios. Ahorita los estudios actuariales de todos esos sistemas de pensiones, de servidores públicos, dicen que las primas que debemos aportar están por arriba, las cuotas y aportaciones por arriba del 50% de los salarios. Deberíamos estar aportando, lo cual es imposible. Y lo único que se puede hacer es modificar las prestaciones para no llegar a niveles de aportaciones del 50%. Otra par de razones por las que esto se ha generado es porque, uno, no tenemos conciencia del futuro, no estamos impuestos de estar imaginando que en adelante todo esté resuelto. Y hay una muy baja nivel de información sobre el tema de las pensiones. Los propios trabajadores, los propios pensionados, reciben su pensión y no saben exactamente de dónde está saliendo el dinero. No hay una información social sobre las fuentes de financiamiento de este problema. Y en el caso de los directivos, de los gobernadores o de los presidentes municipales, los ciclos políticos también impiden que las cosas sucedan con oportunidad. Porque si a un gobernador le agarra un problema a la mitad de su gobierno, capaz que dice, bueno, pues mejor el siguiente gobernador que tenga 6 años que lo resuelva. Y se van extendiendo y se van aplazando las decisiones, y lo único que se hace es poner en riesgo el pago para los trabajadores y los pensionados. Además, yo culpo los economistas también,
¿Por qué? Porque si tú das un incremento salarial, eso aumenta directamente la inflación ahorita. Pero tú dices, bueno, voy a darte un incremento en tu pensión, ahorita no pasa nada. Entonces los economistas implícitamente soportaron esa posición de darte un aumento en tu pensión. Aunque era un arreglo político fundamentalmente, claro, no tanto. Pero yo creo que hay un punto importante que señala... Me voy a corte y si quieres nada más anuncia de qué se va a tratar. De la parte de educación que mencionaba Pedro, de educación económica y financiera. La cultura de la previsión. Yo le llamo educación, cultura... Se me hace que es muy acotado. Educación económica y financiera. Vamos a hablar en efecto de la conciencia que tenemos sobre el futuro, lo que los neurólogos llaman la actividad del lóbulo frontal, que parece que tenemos mal desarrollada. Regresamos.